¿Qué palabras puedo usar para describir tu majestad? ¿Cuál imagen puedo pensar que pueda detallar tu grandeza? Se queda corto el cielo, se hace pequeño el universo. Es que tu gloria es tan grande y tu poder, ¿quién lo puede contener? Es el nombre más grande, su gloria incomparable. Él no conoce derrotas y ni la muerte pudo detenerle. En él se rompen cadenas, en el milagro se encuentra. En él está mi confianza y con sus brazos y autoridad me sostendrá. ¿Cuál ejemplo puedo poner que se pueda asemejar a tu belleza? No existe nada mejor que brindarte adoración, postrado en tu presencia. Y comienzo a cantarte y detenerme no puedo. Es que tu gloria es tan grande y tu poder que no puede contener. Es el nombre más grande, su gloria incomparable. Él no conoce derrotas y ni la muerte pudo detenerle. En él se rompen cadenas, en el milagro se encuentra. En él está mi confianza y con sus brazos y autoridad me sostendrá. Dios te bendiga, mis amados amigos y amados hermanos en la fe. Qué precioso estar otra vez. Si no he tenido la oportunidad de hacerlo, feliz Navidad para ti y para toda la familia. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el verso 9. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas de nuestro Señor, esas exclamaciones de bendición, de dicha que el Señor proclamó cuando describía la naturaleza del reino de Dios y cómo nosotros nos movemos en ese reino. El Sermón del Monte era un manual de discipulado realmente, aparte de muchas otras cosas. Y yo quisiera que hoy miráramos la séptima y penúltima de las bienaventuranzas. Está en el verso 9 y dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, recibimos tu palabra con acción de gracia. Oh Señor, gracias que la paz de Cristo es la bendición más preciosa que nosotros podemos tener aquí en la tierra, sabiendo que teniendo a Cristo, que es nuestra paz en nuestros corazones, no importa lo que esté pasando afuera de nosotros, no importa la adversidad o el desafío, estamos bien porque estamos bien con Jesús y Él está con nosotros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y ahora te pedimos que nos ayudes no solamente a disfrutar esa paz que tú nos das, sino a llevarla a otros, siendo pacificadores. Ayúdanos, Padre. Quizás hay personas que están escuchando este mensaje que necesitan ser pacificadores. Derrama sobre nosotros una fresca y nueva unción para poderlo ser, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que nos da tu Espíritu. En el nombre de Cristo y para su gloria te lo pedimos, amado Dios. Amén, amén y amén. Guerra y Paz fue una de las grandes novelas escritas por el escritor ruso cristiano Leo Tolstoy. En esa magna obra él narra hechos históricos de la invasión francesa, napoleónica a Rusia, todos los estragos que se produjeron. Y la historia y la trama narra alrededor de 5 familias, que por supuesto hay competencia entre ellos, pero aún dentro de cada una de esas familias hay intensas batallas en contra de la codicia o la envidia o la ambición y tantas otras cosas. Pero en medio de todo eso se hace toda la trama de esta gran novela, La Guerra y la Paz. Y lo interesante de ella es que manifiesta, pone al descubierto que los grandes problemas del ser humano son cardíacos, que la mayoría de los grandes desafíos que tú y yo enfrentamos a veces no están fuera de nosotros, sino que el campo de batalla es nuestro propio corazón. Y es allí donde, en ese pozo profundo que es nuestro corazón, es donde se dispensa el agua contaminada que muchas veces, en vez de darnos paz, nos la quita, ¿no es cierto? Ahora, Jesucristo ha estado hablando en las bienaventuranzas y él hace esta declaración. Él dice que dichosos, bendecidos, felices, alegres, bienaventurados son aquellos que son pacificadores. No dice aquellos que son pacifistas, no dice aquellos que tienen paz, sino aquellos que son activamente y proactivamente pacificadores. Aquellos que deciden pararse en medio de los conflictos y hacer su rol de traer paz en medio de la tormenta. En otras palabras, un pacificador es un unificador, es un mediador, es una persona que diplomática pero estratégicamente se coloca en el lugar debido para traer partes que están en conflictos a una reconciliación. Es realmente un ministerio que es muy bendecido. Y Jesús dijo que bienaventurados eran los que capturaban esa visión de ser pacificadores o dispensadores de paz en cierta medida. Y que cuando nosotros enfrentábamos situaciones difíciles y teníamos personas que estaban en conflictos, aquellos que escogieran ser un puente entre ellas serían verdaderamente bendecidos. Que en otras palabras tú podías escoger o ser una pared o ser un puente, pero que aquellos que constantemente querían ser un puente entre Dios y el hombre y traer la paz de Dios a las situaciones humanas, ellos gozarían de la bendición de Dios y Dios les llamaría a sus hijos, porque ellos revelarían y representarían el mismo corazón reconciliador de Dios. ¿No es eso maravilloso? Que tú y yo podamos ser como Jesús, que Él es nuestra paz. Ahora, eso es más fácil decirlo que serlo, ¿no es cierto? Cuando uno es joven, a veces idealista, uno quiere hacer los cambios revolucionarios tanto de la manera más rápida que uno quisiera hacerlo. Y a veces nosotros queremos destruir en nuestro afán de establecer lo que nosotros pensamos que es lo que debe ser. Pero ¿cuánto daño se hace en la sociedad, en las iglesias y en toda comunidad
donde no se tiene la paciencia y la virtud de ser un pacificador. Hace unos años atrás yo tuve un gran amigo que fue mi mentor. Era un hermano anglo, su nombre era George Wright. Él era uno de los hombres que en la ciudad de Nueva York habían capturado una visión para la unificación de la Iglesia de Cristo. No solamente a nivel de la iglesia denominacional, sino más bien en términos de los grupos étnicos. Él era de extracción judía, pero él siempre estaba trabajando con gente como yo, latina, o con nuestros hermanos coreanos, o nuestros hermanos chinos, o nuestros hermanos de Laos, los hermanos Hmong, como también se le conocen, hermanos afroamericanos, hermanos haitianos. Él constantemente creía en traer el cuerpo de Cristo, y en vez de que cada uno estuviera dentro de su propio estuche, él le encantaba traernos a todos, y muchas veces nos sentamos con él. Y a veces nosotros en nuestro idealismo juvenil de aquellos días le decíamos no, nos quejábamos de nuestra denominación porque no capturaba la misión urbana donde nosotros servíamos. Pensamos que la visión misionera siempre estaba en ultramar, pero que Dios estaba trayendo el campo misionero a nuestros campos, y nosotros no lo reconocíamos y queríamos cambiar, quejarnos, empujar las cosas. Y yo recuerdo cómo George, como un gran pacificador, nos alentaba y nos traía, y recuerdo sus palabras siempre. De hecho, la primera vez que escuché la frase, la escuché de él cuando él nos decía, mira, tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Tenemos que buscar la manera de cómo trabajar y cambiar y ser pacientes. Demostremos lo que Dios está haciendo entre nosotros, y verás que Dios se va a encargar de vindicar y de fortalecer y de dar la gracia y el favor que necesitamos. Él constantemente nos animaba y poco a poco Él nos persuadía. Recuerdo una vez que estábamos en el pueblo chino, en Chinatown, con unos amigos chinos allá, comíamos, y recuerdo que tuvimos una conversación tan marcada, tan especial, donde Él nos decía precisamente esas palabras. Y los que aprendimos a escuchar su voz, hoy día miramos atrás y nos damos cuenta de que Él tenía razón. Que cuando nosotros teníamos la sabiduría de esperar en Dios y de mover las cosas con resolución en el momento oportuno, éramos mucho más efectivos que cuando nosotros empujábamos las cosas por el afán humano de imponer nuestra voluntad. Eso era ser un pacificador. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos llegar a ser, capturar la visión de lo que Jesús tiene para nosotros aquí? ¿Cómo tú y yo podemos ser un pacificador? Bueno, para empezar, tenemos que entender que requiere que tú tengas paz en tu corazón. En otras palabras, tenemos que empezar con nosotros mismos. Tú no puedes ser un pacificador de otros si primero no tienes la paz del Señor en tu corazón. Jesucristo es nuestra paz, pero tú y yo tenemos que entender que para ayudar a otros a encontrar la paz, primero nosotros tenemos que tener la paz de Dios en nosotros. Recuerdo a Sara, una mujer que era temida en las escuelas. Ella tenía 3 hijos en mi país. Cuando yo era un niño y estaba en la escuela elemental, sus hijos estudiaban con nosotros. Los hijos de ella le llamaban, los chicos son crueles, le llamaban los víboras, porque eran violentos, eran agresivos, eran chicos que tenían, hoy diríamos, problemas emocionales. Y ella, por supuesto, constantemente era llamada a la escuela para que viniera, porque sus hijos habían hecho una u otra cosa. A veces ella siempre llegaba, pero ella siempre llegaba con la actitud de que le estaban tocando a sus hijos. Era como una osa que venía a defender sus cachorros, como una leona, y los maestros le tenían terror. La principal le tenía terror, porque cuando ella llegaba, ya ella llegaba lista para pelearse. Pero en esa misma escuela había una encargada del comedor escolar, una persona que había descubierto paz en su corazón. Y ella veía como ella venía desde que llegaba y entraba por las puertas de la escuela, como ella llegaba con una actitud violenta, agresiva,
para que el que le dijera cualquier cosa lista para insultar. Y esta persona se dio cuenta, realmente miró al corazón de esta joven madre y se dio cuenta que era una mujer sufrida, una mujer abusada. Y ella empezó a hacer una amistad con ella, se la empezó a ganar. Y lo primero que hizo es que le hablaba de una manera diferente que los demás. En vez de venirle y decirle, mira lo que tu hijo hizo y empezar la guerra, ella empezó a conocerla, empezó a preguntarle, empezó a escuchar. Y la persona finalmente encontró a alguien que podía escucharla. Poco a poco se estableció una relación de amistad. Poco a poco la persona empezó a escuchar a esta persona que era mayor que ella. Y de pronto se estableció casi una relación de madre e hija entre ellas. Y esta persona poco a poco fue cambiando el corazón de esta mujer. Le empezó a reeducar, realmente le empezó a criar, porque ella no había tenido una educación con padres. Ella no sabía lo que era tener una madre o un padre que le trataran con respeto y dignidad. Y a medida que esta persona empezó a tocar el corazón de esta persona, Dios empezó a orar. Esa persona empezó a cambiar, sus hijos empezaron a cambiar, los maestros empezaron a notar la diferencia. Le decían a esta encargada de comedores escolar, oye, tú la has domesticado. Y ella decía, no, ella no era una salvaje, era una persona sufrida, pero había que entenderla, había que conocerla, había que tocar el corazón de ella. Eso es lo que significa ser pacificador, el que tú primero tengas paz en tu corazón y luego la puedas compartir con los demás. Pero para eso tú tienes primero que poseerla. Y la única persona que puede traer la verdadera paz al corazón es Jesucristo. Él es nuestra paz. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, Jesucristo llega a ser tu paz. Cuando Jesucristo viene a tu espíritu, Él trae paz. Él llega a la tormenta de tu corazón en medio de cualquier crisis. Él trae paz. Jesucristo realmente es nuestra paz. Y todo comienza con Jesús. Si tú quieres ser un pacificador, tú tienes que invitar a Jesucristo para que sea la paz de tu corazón. Y eso ocurre cuando tú lo adoras, cuando tú interaccionas con Él, cuando tú dejas que Él ministre a tus necesidades más profundas. Entonces tú llegas a conocer que Jesucristo verdaderamente es nuestra paz. Entonces, si tú vas a ser un pacificador, eso requiere que tú recibas la paz de Cristo. Y Jesús está más que dispuesto a darla. En Juan capítulo 14, verso 27, Él dijo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mas como el mundo la da, yo no la doy. Y Él dijo, no tengáis temor, confiad en mí, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos confiar en el Señor. Pero después que tú tienes la paz de Jesucristo, tú tienes que buscar maneras de compartirla con los demás. Y eso va a requerir, y este es mi segundo punto, empatía. Empatía es cuando tú te pones en los zapatos de otra persona. Es cuando tú llegas a entender lo que esa otra persona está sintiendo. Es cuando tú tratas de realmente conocer el corazón de esa persona. Cuando una persona está enojada, está frustrada, Proverbios dice que una palabra apacible aparta la furia, la ira. En otras palabras, a veces tenemos que entender las necesidades de una persona antes de poder unir dos personas que están en conflicto. Tenemos que escuchar lo que cada una de ellas siente. Tenemos que conocer cuáles son sus pensamientos. Tenemos que tener un oído que escucha, que no juzga ni condena. En situaciones conflictivas tenemos que entender qué es lo que las partes desean. Y luego con prudencia, con paciencia y con amor, tenemos que traer paz a los corazones de ellos. Hace unos años atrás un libro fue publicado por un autor norteamericano llamado Willard Hartley. El libro se llamaba Las necesidades de ella y las necesidades de él. Él había hecho una encuesta con más de 22,000 parejas casadas para descubrir cuáles eran las necesidades de las mujeres, de las esposas, y cuáles eran las necesidades de los esposos. Y lo que se descubrió fue asombroso.
porque se descubrieron que lo que es tan obvio, las mujeres tenían necesidades diferentes a la de los esposos. Y ellas tenían expectativa de que sus esposos satisfacieran sus necesidades, y los esposos tenían necesidad de que las esposas satisfacieran las necesidades de ellos. El problema era que cada uno, como las necesidades eran diferentes, cada uno miraba sus propias necesidades y pensaba, bueno, si yo hago esto por mi esposo como a mí me gustaría, sin duda que eso es lo que ella quiere. Y la esposa podría decir, bueno, a mí me gustaría que mi esposo se le recibiera esto porque a mí me gusta, entonces yo le voy a dar a mi esposo lo que a mí me gustaría recibir. Y no es que estuviera mal, el problema era que eran diferentes necesidades. Entonces cuando se trataban de satisfacer las necesidades en base a sus propias opiniones, obviamente no se ponían de acuerdo. Y había una descomunicación, una desincronización de lo que ellos querían. Pero en este libro él empezó a trabajar con parejas, enseñándole a descubrir cuáles eran las necesidades de su pareja. Y cuando el hombre entendía eso y satisfacía las necesidades de su pareja, la esposa entonces apreciaba lo que estaba sucediendo. Tú y yo no podemos ser pacificadores si no ayudamos a entender las necesidades que las personas tienen antes de llevarlas a un punto de reconciliación. Tenemos que movernos en el espíritu de reconciliación. Tenemos que entender que las necesidades de las personas pueden ser diferentes, pero que cuando tú y yo les ayudamos, entonces nosotros podemos establecer puentes entre personas que puedan llegar a respetarse, que puedan llegar a entenderse, que puedan llegar a establecer un vínculo donde puedan funcionar de una mejor manera. Pero para eso tú tienes que entender lo que la otra persona siente, tú tienes que ser empático, tú tienes que ponerte en el lugar de ellos, y eso va a requerir que tú escuches. A veces somos muy rápidos con las respuestas, ¿no es cierto? Nosotros nos sentamos y decimos, no, yo sé lo que está pasando, y pensamos, le damos nuestro prognosis, nuestro diagnóstico, y creemos que ya le tenemos hasta el remedio, pero no les hemos escuchado. Pero si tú vas a ser un pacificador, tú y yo tenemos que entender lo que ellos están sintiendo, y tienes que preguntarle a Dios, Señor, tú que conoces los corazones de estas personas, ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que tú quieres darle a ellos? Y cuando tú te conectas con Dios y Dios te revela, entonces tú puedes llegar al corazón de ellos. Entonces tú puedes ser un puente. Entonces tú puedes ser un agente de reconciliación. Y puedes ser, como dice Jesús, un bienaventurado pacificador. Pero finalmente, mi tercer punto es este. Ser un pacificador requiere que le mostremos el amor de Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. Parte de la reconciliación realmente es preparar a la gente para recibir el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es perdonador. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas, le está diciendo, amar y ser cristiano significa que tenemos que aguantar y soportar a veces a la gente. Y tenemos que perdonar a la gente. Y tenemos que entender que tenemos que ayudarles para que como Cristo nos ha perdonado a nosotros, así le ayudemos a ellos a perdonarse los unos a los otros. Porque ese es el espíritu de la reconciliación. Y el ministerio cristiano es un ministerio de reconciliación. El mismo apóstol Pablo lo hace bien claro en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Él está hablando de que el evangelio es un mensaje de reconciliación y nosotros somos ministros de esa reconciliación. En el verso 17 hasta el 20, mira lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira lo que nos está diciendo. El Evangelio, por su propia naturaleza, es un mensaje de reconciliación. Comienza con la reconciliación de Dios con el hombre por medio de Jesucristo. El hombre estaba perdido, estaba enajenado de Dios, separado de Dios. Había una gran barrera que nosotros no podíamos superar. Era como si hubiera un gran abismo y nosotros no podíamos cruzar para estar en el lado de Dios. Pero Dios puso un puente, ese puente es Jesucristo. Y ahora a través de Jesucristo nosotros podemos venir para tener con Dios reconciliación. Y por medio de Cristo, Dios nos perdona nuestros pecados y nos da esperanza. Nos da vida eterna. Entonces tú y yo tenemos en Jesucristo, hemos recibido la reconciliación y la paz de Dios y el perdón de Dios y el amor del Padre. Y ahora tenemos acceso a su presencia por medio de Jesucristo. Pero nota lo que dice, ahora que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, ahora recuerda que hay otros que necesitan a Jesús. Y nosotros somos el puente, somos el mediador en cierta medida, para que Dios use nuestras vidas para conectar a otros con Jesús. Y de esa manera tener un ministerio de reconciliación. Y cuando nosotros permitimos que el amor de Cristo gobierne nuestros corazones y llene nuestros corazones, el amor de Cristo es lo que puede hacer la diferencia en la vida de aquellos que necesitan a Jesús. Cuando tú le muestras a personas que no lo merecen el amor de Cristo, cuando tú les muestras el corazón perdonador de Dios, cuando tú en vez de buscar venganza le muestras el amor de Cristo, entonces ellos empiezan a descubrir ese precioso amor que realmente satisface su corazón. Termino con esto. Dicen que Abraham Lincoln fue un gran hombre y Abraham Lincoln fue un gran prócer, pero él era un hombre cristiano que manifestaba muchas veces el amor reconciliador de Jesucristo. Cuando él estaba corriendo para presidente, él tuvo una campaña encarnizada, una campaña campal con la persona que corría en contra de él. Él era una persona que lo insultó de tantas maneras, que no solamente cuestionó su carácter y su integridad, cuestionó sus principios, sus valores y su capacidad. Los insultos fueron muchas veces asesinos, fueron terribles los insultos que él recibió. La campaña había sido tan cruenta entre ellos que cuando finalmente se decidió el ganador y Abraham Lincoln fue electo presidente, muchos pensaron que este hombre que había corrido en contra de él, seguramente Lincoln ahora no querría ni verlo. Pero todos fueron sorprendidos cuando Abraham Lincoln le dio a este hombre una de las posiciones más importantes en su administración, uno de los ministerios más importantes. Y aún sus asesores le preguntaron, pero señor presidente, ¿usted está seguro que usted quiere darle a este hombre, uno de sus enemigos? Mire todo lo que dijo de usted. ¿Usted cree que usted quiere darle a este hombre el privilegio de servir bajo su administración? Y él dijo, ¿por qué no? Es la persona idónea para esta posición. Es la persona más capaz para cumplir con este ministerio. La nación lo necesita. Por lo tanto, yo le he pedido que sirva. Y lo interesante del caso fue que cuando este hombre recibió esa amorosa aprobación de parte de él, cambió radicalmente y llegó a ser uno de los grandes apoyadores y defensores del presidente Lincoln, porque él lo había llegado a conocer a través de los lentes de la reconciliación y del perdón. Ahora yo te pregunto, ¿no sería diferente nuestra vida si nosotros le mostráramos a veces a otros ese mismo amor de Jesucristo, especialmente cuando no lo merecen? Ese amor inmerecido que nosotros mismos recibimos en Jesucristo.
Oh, déjame decirte, ese es el espíritu de lo que Jesús estaba hablando. Cuando el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias que en Jesucristo tú nos reconciliaste con Él, contigo. Y te pedimos, oh Padre eterno, que tú nos ayudes a ser mediadores, puentes, embajadores de Cristo para llegar a los corazones de otras personas, para dejarles saber que tú les amas, que tú deseas tener paz y poner tu paz en sus corazones, y que si ellos están dispuestos a confiar sus corazones a ti, tú los vas a bendecir. Oh Padre, danos la sabiduría para ser esos embajadores, para ser esos pacificadores, para hablarles a otros del amor de Cristo. Y Espíritu de Dios, obra en sus corazones, rompe las cadenas que les impiden conocerte, tumba las barreras y acerca el corazón de ellos al tuyo. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a ser esa clase de hombres y mujeres que somos pacificadores, que trabajamos para bendecir tu iglesia, que traemos unidad y no división, que nosotros somos unificadores, que en vez de traer la crítica destructiva y el chisme, nosotros predicamos y traemos la gente al vínculo de la paz que encontramos en la unidad y en el amor de Cristo. Señor, mira el corazón de cada persona que nos esté escuchando. Ayúdanos a ser pacificadores para ministrar a otros la bendición de tu reconciliación. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo con acción de gracias. Amén. Yo quisiera enviarte, como siempre, con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Benditos los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos los que lloran, pues recibirán consolación. Benditos los mansos y humildes, pues la tierra heredarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues la encontrarán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Benditos son los que quieren la paz, pues hijos de Dios les llamarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues al cielo irán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los perseguidos por la causa de Dios. Alegraos y
gozaos, recompensa